Ok, entonces vamos a hacer un repaso de la clase pasada. La clase pasada hablamos de la segunda venida, la segunda parte, y era sobre el momento de la segunda venida. Claramente hablamos cuestiones como sobre si hay que sacar el tiempo y cosas así, obviamente lo peligroso que puede hacer eso. También hablamos de cosas más específicas como el anticristo, que no es una sola persona, sino es varias. Y de hecho, si ustedes ven históricamente, probablemente cuando Pablo se refiere, no, Juan, es en la primera carta de Juan, creo. Cuando Juan hace estas cartas, probablemente se esté refiriendo a los gnósticos que no creían en Cristo y probablemente sean estos anticristos que él se refirió. Sin embargo, también se debe entender que todos los anticristos son a todos aquellos que niegan a Cristo, da la palabra, ¿verdad? Dado el término. También hablamos de Israel, no es el cronómetro del cristiano, el cronómetro, ¿cómo es? El reloj escatológico, creo que le dicen. Bueno, vimos el milenio, vimos que era el postmilenianismo, el premilenianismo y el amilenianismo. Y de hecho hizo un cuadro comparativo de la cual vimos poquito a poquito de lo que se trataba. Este mae, el Jorge lo que pregunta, ya aparece ¿cómo se llama? El David. Bueno, entonces eso es lo que hablamos en la clase pasada, de nuevo, ya está en YouTube y pueden también descargar ese cuadro que lo dejé disponible. Quién sabe para cuándo, tal vez se quede ahí para siempre. Si no, no lo tomen tarde, no lo descarguen tarde, si no, fijo, no va a estar caído el asunto. Pero bueno, hoy vamos a hablar del estado final. ¿Qué es el estado final? Bueno, son varias cosas. Entonces, el primero sería la muerte. Entonces, todo esto va a estar en relación con el futuro del individuo. Entonces, dice Hebreos 9:27. Y por cierto, debido a que estoy usando otro programa que no es PowerPoint, no sé por qué mi computadora muere cuando hace las transiciones de desvanecimiento. Entonces le quité las transiciones y entonces caen de un solo tiro. Entonces ya no tienen animaciones, así que ni modo. Entonces Hebreos 9:27 dice que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Debe haber pocas afirmaciones bíblicas menos expuestas al desafío. En toda su vida, dice Heidegger, el hombre es un ser hacia la muerte. Entonces, vamos a ver qué es el pecado y la muerte. La Biblia siempre relaciona la muerte con el pecado y está este chorro de versículos. La muerte no es natural para los humanos. Ha surgido a causa de una rebelión contra Dios. Es una forma de juicio divino. Sin embargo, para la Biblia, aunque la muerte sea inevitable, no es definitiva, ya que somos por naturaleza seres inmortales. Aquí voy a hacer una pausa porque aquí no sé si puedo decir que esté en contra de lo que dice este autor, pero dice, la muerte no es natural para los humanos. Me parece que no es así. Si ven en el Génesis, parece ser que la muerte física, que hay que dar un punto, la muerte física parece ser natural, porque precisamente Dios los saca del jardín de Edén para que no sigan, precisamente la Biblia dice, para que no tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea, si ya vivían para siempre, ¿cómo es que quiere quitarlo del árbol de la vida? Entonces hay dos opciones. O el árbol de la vida era una forma de otorgarle eternidad, del cual era un plan de Dios si hubieran quedado en el paraíso, en el Edén, ahí. O ellos ya comían del árbol de la vida y por lo tanto constantemente tenían les prolongaba la Biblia, en la vida. Entonces, si se comía constantemente, era como para toda la eternidad. Bueno, también está la opción que esto no se debería tomar literalmente, ¿verdad? Pero digamos, claramente parece ser que la muerte sí era algo natural. Había en el reino también animal. De hecho, cuando Dios manda a los seres humanos a que sometan la creación,
y la gobierno, ¿cómo es? Subdue, someter y señorear. Estas palabras son, si se ve en el hebreo, estas palabras, por ejemplo, someter es algo, cuestiones como un gobernante que hace sus esclavos de manera fea, de manera violenta. Y señorear es algo parecido a cuestiones un poco más fuertes. Entonces, muchos eruditos creen que esta cuestión de estas palabras nos está diciendo que Dios le está permitiendo usar los animales precisamente para comer, por ejemplo. Y de hecho, estas mismas palabras las dice Noé. Digo, se las dice a Noé, de las cuales dice que pueden comer de estos de animales y las plantas que les dio. Entonces, es como un paralelo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay muerte natural en los animales y me parece también muy preciso decir que los humanos tienen muerte física como algo natural. Sin embargo, creo que sí está bien decir que la muerte espiritual no es algo natural del hombre. Por lo tanto, cuando Adán y Eva comieron, tuvieron una muerte espiritual. Creo que es lo que enseña Romanos, Pablo en Romanos también. Pero bueno, ese es un paréntesis mío. Ahora sí podemos continuar. Ok, entonces la resurrección o inmortalidad. La idea bíblica de la vida del creyente más allá de la muerte se expresa a menudo en la frase la resurrección del cuerpo, lo que refleja el testimonio bíblico sobre la unidad fundamental de la persona humana. Y esta cuestión del tema de la unidad de la persona ya lo había hecho en una de las primeras clases por ahí. Entonces, allá en YouTube voy a dejar una marquita, una cinta ahí para que puedan referenciarse el video. Así que esto contrasta con la inmortalidad del alma, el estado futuro desde la perspectiva de la filosofía platónica. El cristiano espera la vida con un cuerpo nuevo resucitado con el que Dios vestirá a su pueblo cuando Cristo vuelva. No están todos esos versículos para que se refieran o los vean ya en la casa, o vean esta transmisión. La esperanza cristiana. La fe en Cristo implica que compartimos su muerte y su resurrección. Los hechos de la primera Pascua se convierten también en hechos de nuestra vida. En consecuencia, el cristiano ya ha pasado por el valle de la muerte con Cristo y ha surgido a una nueva vida que es eterna. Si la segunda venida se demora, el creyente por supuesto enfrentará la muerte, entre comillas, en el sentido de que dejará esta existencia inmediata de espacio y tiempo. Aunque sigue siendo un enemigo, no es la muerte en el sentido pleno y terrible en que la Biblia la menciona a menudo, como el juicio sobre el pecado. El cristiano ya comparte la vida eterna en unión con Cristo y se adelanta irresistiblemente a los cielos nuevos y la nueva tierra. Sin embargo, la enseñanza bíblica hace surgir la pregunta de cómo entendemos la condición de los creyentes en el estado intermedio entre la muerte física y el regreso del Señor. Por lo tanto, vamos a ver qué es el estado intermedio. Entonces vamos a ver la enseñanza bíblica. Un estado normal. Hay más de una indicación en el Antiguo Testamento de que la vida después de la muerte es menos sustancial de la que experimentamos aquí y ahora. Pueden referenciarse con esos versículos. En ese sentido, no es la norma en lo que respecta al propósito de Dios para nosotros. ¿Será entonces un estado intemporal? Una manera de salir de la dificultad creada por la idea de una existencia incorpórea es afirmar que salir de esta vida implica salir completamente del orden temporal. Entonces, desde la perspectiva de la experiencia de los que mueren, su próximo momento consciente es la venida del Señor y la resurrección. Obviamente es imprudente dogmatizar referente a lo que podría significar el tiempo más allá de la muerte. Parece que hubiera una incongruencia al considerar que es prácticamente igual a lo que hemos conocido aquí. Por otro lado, el testimonio bíblico con el que contamos se aparta de esta solución. Entonces, parece ser que no es como una cuestión de que nos morimos y cuando ya despertamos ya estamos en la segunda venida. No, parece que no es así. Estar dormido. Un término bíblico para referirse al estado de los muertos es dormir. No es difícil entender cómo el término llegó a ser de uso común.
ya que la muerte evidentemente implica alguna de las características del dormir, como el descanso del trabajo, liberación de la responsabilidad, separación de cualquier participación inmediata de los hechos, una clase diferente de conciencia. Sin embargo, vale la pena observar que dormir podría ser una ocupación bastante significativa. Algunos van más allá y afirman que en las escrituras este término implica que la muerte lleva a la cesación de toda conciencia hasta el regreso del Señor en resurrección, es lo que hablamos ahorita. Sin embargo, esto es difícil de reconciliar con otros pasajes que se refieren a una existencia consciente durante el estado intermedio. Por ejemplo, Filipenses 1:23 dice: partir están con Cristo. Parece tener esto tener particular significado aquí, como también la referencia de Jesús sobre los fieles muertos como vivos para Dios, y las numerosas escenas del Apocalipsis donde los creyentes que han partido y que están adorando al Padre y al Cordero. Estar con Cristo, esta es la descripción más importante. Como dice 2 Corintios, estar ausentes del cuerpo es estar en casa con el Señor. Morir es ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como dice Filipenses. Luego, estar esperando, aunque sea muchísimo mejor, no es la realidad total. No podemos saber cómo experimenta el tiempo los muertos. Sin embargo, las escrituras describen a los mártires bajo el altar de Dios, como si también estuvieran esperando la venida del Señor en la nueva era. ¿Hasta cuándo, soberano Señor?, pregunta. La tensión que experimenta la iglesia suspendida entre los dos periodos también rige en alguna medida para los muertos. Hay otras teorías, por ejemplo, el purgatorio. Entonces, la idea católica del purgatorio afirma que en el periodo entre la muerte y la plenitud de la nueva era, las almas de los creyentes están sujetas a experimentar la purificación para prepararse para la visión final de Dios. No hay ninguna base bíblica para tal idea. 1 Corintios 3:15, que a menudo se cita con relación a esto, se refiere al juicio sobre el servicio y el ministerio del cristiano. Otros pasajes que se citan en apoyo de la idea de purgatorio, que están en todos esos, de ninguna manera enseñan tal concepto de una interpretación clara. También en la serie El problema del mal, si Alan del futuro me está mirando, me está escuchando en este momento, voy a poner una cinta de esa clase. Habla del purgatorio y específicamente de la cuestión de que la gente cree en el purgatorio porque es la manera de solucionar el problema del libre albedrío en el cielo. Por ejemplo, que las personas, ¿cómo se podría mantener la conducta santa y correcta en el cielo si hay libre albedrío? Entonces, lo que ellos afirman es que se necesita un purgatorio para santificarse totalmente, para poder ser libre y hacer las cosas correctamente. Entonces yo dije que el purgatorio no era necesario creo que por 8 o 9 razones. Algo así, creo que sí. Eran 7 y yo di una octava, creo que era así. También cabe rechazar el purgatorio porque está fundamentalmente en desacuerdo con la doctrina bíblica de la justificación. Morir en fe, incluso cuando la fe se ha ejercido en los últimos momentos conscientes, es morir justificado, vestido de la perfecta justicia de Cristo y seguro de la plena absolución en el juicio de Dios. Una segunda oportunidad. La idea de una segunda oportunidad para responder al Evangelio durante el estado intermedio a menudo se incorpora en algunas afirmaciones del universalismo. Ya vamos a ver qué es el universalismo un poco más adelante en esta clase. No hay base bíblica para esta idea. Está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, dice Hebreos. Esto es tan claro como el relato de Jesús sobre el rico y Lázaro. Ahora sí, pasando la muerte, vamos a ver la resurrección. Según el Nuevo Testamento, un acompañamiento importante del retorno del Señor será la resurrección de los muertos. Todos los que han vivido en la tierra compartirán este tremendo acto de renovación. A veces afirma que en el Antiguo Testamento no hay ninguna esperanza de resurrección, tal
Tal afirmación es infundada como lo demostró Jesús. Si bien la claridad en la convicción sobre la resurrección se desarrolla y profundiza durante todo el periodo del Antiguo Testamento, su presencia es inequívoca. Y están todo ese chorro de versículos. La resurrección de los muertos se enseña explícitamente en el Nuevo Testamento. Es la verdadera plenitud de la redención, dice Romanos. Entonces, ¿cómo será? Entonces vamos a señalar dos características generales de la resurrección. Primero, será diferente obviamente de nuestra existencia actual. La vida en los cielos nuevos y la nueva tierra estará libre de limitaciones ocasionadas por la caída y el pecado. Seremos cambiados, o sea, la carne, la sangre, como la conocemos ahora, no pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios. Tomando como modelo el cuerpo resucitado de Jesús, vemos que tiene propiedades nuevas y desconocidas. Un ejemplo sería que desvanece y aparece un solo tiro, ¿verdad? Quién sabe, ¿será que podemos tener la posibilidad de estar en dimensiones, una cuarta dimensión, digamos, o algo así? O quién sabe cómo será. Será diferente como lo son el tallo y las espigas maduros de la pequeña semilla desnuda y rugosa que cae en la tierra, dice 1 Corintios. Segundo, sería que la resurrección retendrá cierta continuidad con nuestra existencia actual. Algunos han expresado incertidumbre con respecto a esta enseñanza debido a la magnitud cabal que implica referente a la disolución y descomposición física, o sea, cuando nos descomponemos y nos salen gusanos, ¿verdad? Hacemos bien entonces en considerar las palabras de Jesús a los oídos escépticos de su tiempo. Dice Mateos, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Si recordamos que todo lo que ahora existe en el universo fue creado de la nada por el poder de Dios, nos libramos de preocuparnos por las dificultades de la resurrección para un Dios omnipotente. O sea que, obviamente, esta cuestión de que es que voy a estar todo podrido si ya estoy muerto, ¿verdad? Y Dios me va a dar vida. Obviamente podemos confiar en Dios en eso. El siguiente tema será el juicio. Este es claro, es un tema que me gustó mucho. Una de las cosas que vamos a enseñar aquí. Dice que en el Antiguo Testamento Dios aparece a menudo como el juez, que encausa una acción energética contra el mal. Su compasión y su ira se muestran en la historia humana. A medida que el Antiguo Testamento llega a su fin, el juicio de Dios se va identificando como el futuro día del Señor que acompañará a la manifestación de su reino. El Nuevo Testamento también ve el juicio de Dios como algo intrínseco a su naturaleza. Ya está en acción en la vida humana y está particularmente relacionado con Cristo, quien ejerce los juicios del Padre. El énfasis cae sobre el juicio venidero que vendrá con el retorno de Cristo. Todos serán juzgados, incluso los cristianos. Y eso es muy importante, los cristianos también. Vamos a ver qué es eso. La base del juicio será la respuesta de la persona a la voluntad revelada de Dios. Se tomará en cuenta los diferentes grados de conocimiento de esa voluntad y por tanto la capacidad para cumplirla. El juicio será totalmente justo y completamente convincente. Ante las frecuentes injusticias de la vida actual, podemos descansar en la confianza de Dios, que lo sabe todo, que no será burlado y que ha señalado un día en que juzgará al mundo con toda justicia. Si se entiende correctamente, entonces el juicio de Dios es buenas y malas noticias a la vez. Lo negativo ciertamente surge para aquellos que han perpetrado maldades y han rehusado arrepentirse. Pero también hay algo glorioso y positivo aquí, porque el juicio de Dios significa nada menos que el establecimiento de su reino y justo y gozoso, o sea, el arreglo de todo lo que ha salido mal y la liberación de todas las cosas del reino usurpador de maldad. Esta es la perspectiva que permite al salmista celebrar los juicios de Dios. Dice así Salmo 96, alegres en los cielos, regocíjese la tierra, canten alegre los campos, cante jubilosos todos los árboles del bosque, delante del Señor que ya viene para juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Obviamente está tratado porque son 3 versículos, ¿verdad? Y a nivel personal, para todos los aplastados y oprimidos, los que han sido abusados y explotados, los engañados y victimizados, los juicios venideros de Dios significan nada menos que una vindicación gloriosa y una recompensa jamás imaginada de plenitud y paz. Pero ¿va a ser por fe o por obras el juicio? Aunque las escrituras relacionan claramente nuestra justificación, o sea,
el momento de que Dios nos imparte la justicia de Él por ser alguien sin culpa ante Dios, así. Entonces, aunque las escrituras relacionan claramente nuestra justificación ante Dios con nuestra fe y en Cristo solamente, aparte de las buenas obras, está establecido que el juicio se hará sobre la base de las obras humanas. La discrepancia es más aparente que real. Ser justificado significa ser exonerado para el juicio de Dios. O sea, la obediencia perfecta de Cristo en su vida y en su muerte está adjudicada a los cristianos aquí y ahora, para quedar a cuenta de ellos para el día de juicio. O sea, estamos libres de juicio porque Dios nos imparte a nosotros su justicia. En otras palabras, las buenas obras de Cristo están puestas a nuestra cuenta. Los pasajes bíblicos que relacionan el juicio con nuestras obras humanas no cuestionan esta verdad fundamental. Por ejemplo, la parábola de las ovejas y los cabritos se cita a menudo con relación a esto. Algunos afirman con base a esta parábola que las personas que rechazan explícitamente a Cristo debido a sus buenas obras, entre comillas, como ayudar a los necesitados, ayudar a alimentar a los hambrientos, incluso participar en las guerras de liberación, serán absueltos en el juicio porque mediante esas buenas obras, entre comillas, han ministrado inconscientemente a Cristo mismo. De hecho, eso es algo que también hablé sobre el problema del mal, pero de que, por qué Dios castiga a las personas buenas, ¿verdad? O si, y luego en la segunda parte del tema de que si cuestiones como, entonces no hay personas buenas, creo que se llama así el tema. Esta cuestión, esta interpretación pone un solo pasaje francamente en contra del resto de las enseñanzas de Jesús y de todas las escrituras. Es completamente posible interpretar este pasaje en armonía con otros aspectos de las enseñanzas de Jesús. Las buenas obras que realizan los justos van dirigidas a sus hermanos, en el versículo 40. Son actos de compasión para con los discípulos de Jesús, o sea, una señal de la fe viva. Dice 1 Juan, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y ya vamos a ver sobre el juicio de los cristianos, ¿verdad? Después de este subtema que sigue. La incredulidad y el juicio. A veces se insiste en que la única base sobre la que una persona será expuesta a la condenación final de Dios es el rechazo explícito del Evangelio de Cristo. O sea que la única forma que alguien puede ser condenado es porque rechace explícitamente el Evangelio de Cristo. Algunos afirman que diversos pasajes de las Escrituras, por ejemplo estos que están aquí, presentan la incredulidad como base para la condenación. En respuesta a eso vamos a observar que, primero, estos pasajes solo demuestran que la fe en Cristo es el único camino para la salvación, pero eso no es lo mismo que sostener que el rechazo consciente de Cristo es la única base para la condenación. Segundo, la Biblia describe a las personas como ya bajo condenación, incluso antes de que el Evangelio les sea predicado. Es precisamente para esta condenación previa que el Evangelio de Dios es una respuesta misericordiosa. Y tres, si el rechazo deliberado del Evangelio produce la condenación, y si, como muestran las estadísticas, y si la mayoría de los que escuchan el Evangelio no lo aceptan, sobre bases puramente utilitarias, no deberíamos predicar en absoluto el Evangelio, porque al final se van a condenar, ¿verdad? Esta conclusión absurda muestra lo raro de la premisa original. Y eso es muy importante. Y voy a tratar de mirar a la cámara y hablarlo bien porque va para TikTok. Las personas que no escuchan el Evangelio. El germen de la verdad en la posición discutida arriba es que el mayor conocimiento y las mayores posibilidades implican un incremento de la responsabilidad. Las escrituras reconocen claramente que no todas las personas disfrutan de las mismas oportunidades para conocer a Dios. Este factor será tomado en cuenta cuando Dios ejerza el juicio, que dicen los versículos. Aquí es aplicable el principio de a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Los que nunca han oído del Evangelio serán juzgados según la luz que tuvieron. Sin embargo, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Se ha dado a conocer a todas las gentes por medio del universo que ha creado y más concretamente por medio de su ley moral de la que todos tienen algún conocimiento gracias a la conciencia.
Por tanto, debemos concluir junto con la Biblia que todos los hombres se han apartado de la luz de Dios, cualquiera sea la forma que haya asumido esa luz en su caso particular. Todos han pecado y están bajo condenación. Solo en Jesucristo hay esperanza de salvación. Aquí en esta parte voy a decir una otra perspectiva, que es la de, obviamente, el tío Craig, con respecto a las personas que no han escuchado de salvación. Pero por lo que vimos arriba, parece que bien ha dicho el autor que las personas serán juzgadas de acuerdo a la luz que ellos tengan. Por ejemplo, si hay una tribu allá en África súper alejada de todo, de las cuales no hay nadie que se pueda acercar porque los matan, ¿verdad? Sin embargo, si esta tribu, por ejemplo, reconoce que hay una deidad mayor a todas y de los cuales ellos mismos se sienten inútiles, digamos, una palabra así, o se sienten que no son dignos de esta deidad arriba sobre todo, y por lo tanto creen que no están viviendo con los estándares, como dice Romanos 2, 14 y 16, de la conciencia que ellos tienen de la moralidad, y tratan de hacer lo correcto y le dan su debida adoración a esta deidad. Claramente, a pesar de que no hayan escuchado a Jesucristo, Dios los va a juzgar con respecto a esa respuesta que tuvieron, gracias a lo que dice Romanos 1:20, de que concluyeron que hay una deidad por medio de la creación y que saben que están haciendo lo malo debido a la conciencia que tienen ellos, sus corazones. Creo que Dios va a ser un Padre Celestial justo, los cuales podemos confiar de que va a juzgar correctamente a estas personas. Eso no quiere decir que fuera de Jesucristo hay salvación. No se está hablando de eso. Craig mismo lo reafirma, que no es que es así, sino que los beneficios y todas estas cuestiones que recibimos por parte de Cristo están imputadas a esta persona de la misma manera que los beneficios de la cruz de Cristo y su muerte y resurrección fueron imputadas a todas aquellas personas que creyeron en el Antiguo Testamento, porque no se olviden que en el Antiguo Testamento no había muerto Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, como dice Hebreos, que la fe de Abraham se le tomó por justicia. Pero esto no es decir que fuera de Cristo hay salvación, simplemente los beneficios de la cruz de Cristo fueron imputadas a estos patriarcas. Y ahí cierro paréntesis, ya hasta ahí llega. Pero espero que les haya funcionado esto. El siguiente sería el juicio de los cristianos. Los cristianos también tendrán que enfrentarse a un juicio. Ahí dice 2 Corintios 5:10. Pero esto no puede poner en peligro la salvación eterna del cristiano, porque ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si creemos en el Señor Jesucristo, el veredicto final de Dios ya ha sido pronunciado a base de la perfecta justicia de Cristo que nos ha sido acreditada o imputada. Nuestro juicio será en relación con nuestra mayordomía sobre los dones, talentos, oportunidades y responsabilidades recibidas en esta vida. Será un juicio paternal, con toda la compasión y la comprensión de un padre, pero no por eso debemos tratarlo con descuido o dejarlo de lado. Este juicio paternal será ejercido por el Señor a su regreso. Dos pasajes importantes del Nuevo Testamento hablan de creyentes que reciben recompensas en la otra vida. En 1 Corintios 3 del 10 al 15, el valor del servicio del cristiano se relaciona con la relativa durabilidad de diversos materiales de construcción. Habrá algún tipo de juicio en ese día, cuando el servicio de cada uno será probado por fuego. Si la obra de alguien no soporta esa prueba, recibirá su recompensa. No se nos dice en qué consistirá la recompensa, pero podemos inferir con bastante certeza que el valor será relativo a la durabilidad de la obra realizada.
Lucas 19, 11 al 26 debe interpretarse con cuidado, ya que en general las parábolas se relatan para afirmar algún punto central, o sea, se trata de solo de hecho, una de las cosas que aprendí en el seminario, que cuando se leen parábolas, prácticamente solo es un punto de enseñanza que se quiere dar. Y no debemos presionar detalles secundarios. En este caso, la obra de los siervos es sometida al examen y aquellos cuya obra resulta confirmada reciben recompensas. Las diferencias en la recompensa son diferentes grados de responsabilidad después de que el rey haya vuelto. En consecuencia, nuestra mayordomía de los dones, talentos, oportunidades, ministerios, testimonio, servicio y demás estará sujeta a algún tipo de evaluación ante el Señor en su venida. Según hayamos demostrado ser siervos buenos y fieles, recibiremos una recompensa apropiada en términos de la satisfacción de ver nuestra obra preservada en el reino eterno, y también tal vez en términos de niveles de responsabilidad adicionales en la era celestial. Sin embargo, la base de todo esto sigue siendo la gracia de Dios. Calvino lo expresa adecuadamente cuando observa que las recompensas no son como el jornal de un sirviente, sino como la herencia de un hijo. Ahora vamos a hablar del infierno, como si no hubiera pasado nada. La Biblia enseña claramente que habrá una división en el juicio final entre los que son absueltos y los que son condenados. La palabra bíblica común para el destino de los que no resisten el juicio de Dios es infierno. La terrible idea de un castigo eterno se refleja claramente en varios pasajes. Entonces voy a hacer una pequeña paréntesis porque el autor no la aclara. Parece ser que debido a las traducciones, algunas Biblias han usado términos diferentes. ¿Cómo sería la palabra? Hay que me ayude a acudir. Han usado diferentes conceptos y ha unido todos estos conceptos en una sola palabra, que es infierno. Sin embargo, no debería ser así, porque son diferentes lugares y con diferentes propósitos. Por ejemplo, Seol. Seol a veces se le traduce como infierno, pero Seol proviene de la palabra hebrea y es el lugar de los muertos, el lugar de oscuridad, digamos. Y Seol es un poco más inclusivo, no inclusivo de esa palabra que todo el mundo habla, sino que es inclusivo, que mete tanto a los no creyentes como a los creyentes. De hecho, hay referencias, por ejemplo, de Job yendo al Seol, Jonás yendo al Seol, etcétera, etcétera, y hay un montón más. Entonces, es indiscriminatorio. Entonces, ahí van todos. Luego está Hades. Hades es la palabra griega, es una palabra griega y también la traducen como infierno. Sin embargo, Hades en el Nuevo Testamento es un poco más del lado de los no creyentes, de aquellas personas que no se arrepintieron o no creyeron en Jesús. Este es el lugar de tormento, es el lugar feo que nadie quiere ir, ¿verdad? Luego está Tártaro. Tártaro es un lugar especial para ángeles que se rebelaron y de los cuales aguardan ahí hasta el juicio de Dios. Y el último está el Gehenna, con H, Gehenna, o lago de fuego. Este es el lugar donde aquellos que fueron enjuiciados en la segunda venida de Cristo, de los cuales no fueron aprobados, de los cuales son condenados, van a ir al lago de fuego. Y ahí salen las teorías de que es la inexistencia, o el cese de existencia, perdón, o el eterno castigo. Tal vez algunos se preguntan entonces qué es esa cuestión del Seol. Bueno, está también el concepto del cielo, que se le conoce como el seno de Abraham. Puede ser que en el Seol está dividido entre el Hades y el seno de Abraham, o el cielo, digamos. Puede ser que sea una cuestión así. No lo digo con toda la certeza, pero pues creo que es la perspectiva más correcta. Pero bueno, ahí está, terminamos paréntesis.
Y continuemos. Entonces, la enseñanza de la Biblia en esto es totalmente inequívoca y de pavorosa seriedad. Los que siguen sin arrepentirse cuando se enfrenta a las demandas de Dios, que rechazan su voluntad cuando se la ha dado a conocer y que continúa a lo largo de la vida en la blasfemia y la rebelión que implique el propio pecado, tendrán que enfrentar la ira justa de Dios. Sin duda, parte del lenguaje usado para describir el infierno es necesariamente simbólico, de la misma manera que lo es el lenguaje que describe el cielo. Sin embargo, el hecho de que tengamos que recurrir a los símbolos no significa que podamos dejarlo de lado ni restarles valor. Son dados por Dios y aunque no pueden decirnos todo, no nos harán errar tampoco. No se puede evadir el testimonio bíblico en este asunto. El infierno es una realidad de tremenda solemnidad. Por supuesto, necesitamos tener una reserva adecuada al hablar sobre el infierno. También aquí necesitamos la guía de Jesús y de la Biblia. Jesús vio la necesidad de hablar con gran severidad, a veces con relación al juicio venidero. Si lo llamamos Señor de nuestra vida, también debe ser el Señor de nuestra comprensión del Evangelio y de la manera en que lo exponemos. Sencillamente no servirá de nada pretender fidelidad a Jesús y sin embargo dejar de lado un punto significativo, muy significativo de la enseñanza, de su enseñanza. Sin embargo, debemos tener cuidado de intentar tomar el juicio final en nuestras manos, adjudicando personas al infierno o al cielo. Hay más de una indicación en la Biblia de que habrá sorpresas en el día del juicio. En aquel día la misericordia de Dios abarcará todo el alcance de la misericordia divina. Si realmente confiamos en Cristo, no debemos temer respecto de nosotros mismos. En cuanto a los demás, debemos dejar las cosas en manos de Dios e insistir en la tarea de extender por el mundo la única esperanza para los pecadores, o sea, el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es el universalismo? Ahora sí. Este punto de vista sostiene que al final todas las personas serán salvas. La misericordia de Dios y el mérito del sacrificio de Cristo son tan grandes que, insisten ellos, todos serán eventualmente perdonados y entrarán al nuevo cielo y la nueva tierra. Y se citan algunos pasajes bíblicos en apoyo de esta idea, como está en pantalla. Actualmente el universalismo está muy difundido. En cuanto a la enseñanza bíblica, esto sencillamente no sirve. Está muy claro que la diferencia entre cristianos y no cristianos es fundamental en la vida y seguiría siéndolo después de la muerte. Ninguno de los pasajes comprobatorios de los universalistas apoya su punto de vista cuando se examina de cerca. Se deben tomar en cuenta 4 factores. Primero, cuando las escrituras hablan de que todos reconocerán a Cristo como Señor al final, no significa que lo harán voluntariamente. Ninguna doctrina del universo se puede construir basada en el hecho de que Cristo está destinado a revelarse como Señor, sobre todo cuando venga. Segundo, el Evangelio fue predicado en el siglo I en un ambiente de grupos que limitaban la salvación a su grupo racial particular, como los judíos, o a sus comunidades monásticas, como los esenios, o a los que eran iniciados a ritos particulares, como las religiones paganas de misterios. Contra estos grupos exclusivos, el Evangelio cristiano presenta un llamado universal. O sea, todo el que quiera puede venir, como dice Apocalipsis. Tercero, está perfectamente claro que Pablo, de cuyas cartas se extraen casi todos estos pasajes, no era universalista. Y cuarto, ahora sí, las enseñanzas de Jesús son muy difíciles de interpretar en términos universalistas. En realidad, tanto sus parábolas como sus declaraciones directas presentan más advertencias sobre la realidad de la destrucción futura del impenitente, o sea, de que no se arrepiente, que cualquier otra parte de las escrituras. Tomamos el pecado demasiado a la ligera y somos rápidos para encontrar circunstancias atenuantes para excusarlo. Pero Dios no puede hacer lo mismo. El pecado se resiste a su señorío en el universo, contradice sus propósitos amantes y ofende su gloria. La seriedad con que Dios toma el pecado se ha puesto de manifiesto en los horrores de Calvario. A veces afirma que el hecho de que Dios tome tan seriamente el pecado en la cruz no es incompatible con el universalismo, porque al morir, Cristo llevó la condenación de toda la humanidad que merecía. Pero esta forma de universalismo confronta la misma dificultad a que nos hemos referido arriba. Es imposible encuadrar su conclusión con las muchas citas claras de la Biblia sobre los que estarán expuestos al futuro juicio de Dios a pesar de la cruz. También niega el lazo esencial entre la salvación y la fe personal.
Esta crítica no implica confundir el triunfo definitivo y cósmico de los propósitos de Dios, ni de la plenitud y la perfección de la obra redentora de Cristo. Entonces, al final toda rodilla se doblará y Dios será todo en todos. En esa perfección estará también el sino de todos los que doblarán sus rodillas solo por obligación y no en entrega gozosa y adoradora. Ahora sí, Quique, este enfoque enseña que los condenados sencillamente pasarán al olvido, ya sea al morir o en el tribunal de Jesús. Sostiene que todas las personas fueron creadas mortales, o sea, la inmortalidad es un don de Dios en Cristo para todos los que creen en Él. Al rechazar el Evangelio, los incrédulos pierden la posibilidad de recibir inmortalidad. El aniquilacionismo es un punto de vista aliado estrechamente distinto de la inmortalidad condicional, en que mientras me imagino que el autor se refiere a la inmortalidad condicional, enseña que la inmortalidad es un regalo impartido a los creyentes en el momento de su regeneración y por lo tanto no recibido por los que no se arrepienten. El primero, me imagino que el aniquilacionismo se refiere, sostiene que todos fueron creados inmortales, pero que aquellos que siguen en pecado son privados de su inmortalidad y así pasan al olvido en la muerte. Históricamente, maestros conservadores de la Biblia han repudiado estas posiciones con frecuencia, hallando apoyo primordial en fuentes tales como el socinianismo a finales del siglo XVI y entre los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová en la época moderna. Hoy en día, la inmortalidad condicional es considerada por algunos como un entendimiento bíblico viable del estado futuro del impenitente. Se debe reconocer, sin embargo, que no es fácil interpretar los textos bíblicos en cuestión para que apoyen este punto de vista. La enseñanza de Jesús registrada en varios pasajes parece muy explícita en cuanto a la duración eterna de las penas del impenitente. Y ya están los versículos bíblicos. Parece que Pablo sostiene un punto de vista idéntico en 2 Tesalonicenses 1, 7, 9 y Judas 7, 13. 7 y 13. Y estos parecen enseñar algo similar, así como Apocalipsis 14, 9 al 11 y 20, 10, aunque se admite que el lenguaje es altamente gráfico. La idea de que eterno lleve solamente el sentido literal de pertenecer a la edad venidera, o sea, es decir, el reino de Dios, sin matices en cuanto a duración, enfrenta dificultad en el hecho de que la era venidera, tal como Jesús y los judíos lo entendieron, iba a ser sin fin. Además del hecho de que es el mismo término que se usa para expresar la duración de la felicidad de los redimidos. Partidarios del punto de vista condicionalista apelan al pensamiento que otros términos que hacen referencia al destino del impenitente, tales como destrucción, ruina o perecer, pueden insinuar alguna terminación eventual de la vida. Y están todo ese chorro de círculos. También se pueden referenciar a la muerte segunda. Se argumenta también que la angustia continua de los malos no es compatible con la naturaleza de amor de Dios y con su triunfo final en la eternidad, además de ser en anticipación difícil desde la perspectiva de la felicidad que disfrutan los redimidos. Estas consideraciones, sin embargo, parecen algo especulativas. No hay duda, sin embargo, que la idea de juicio eterno es una idea imponente y abrumadora, pero en todo esto no debemos olvidar que vemos de manera indirecta y velada como un espejo. Lo que tenemos, bueno, obviamente es raro para la gente moderna de que vemos como de manera indirecta y velada, ¿verdad? Pero es que antes, en esos tiempos, los espejos eran fabricados de otra manera y claramente no reflejaban perfectamente todo, y obviamente tenían sus super imperfecciones, eran muy oscuros y cosas. Obviamente en este contexto se entiende que se entiende esa parte que vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Lo que tenemos son palabras e imágenes dadas por Dios, los cuales debemos sostener tenazmente y vivir a la luz de ella, creyendo que aquel quien nos la dio no puede mentir. Nuestra paz y la de otros se encuentra al someternos a su palabra. Bueno, hasta ahí llega. Recuerden que es una introducción, no me voy a meter en lleno. Hay que
Hay que sea que quiera meterlos de lleno en eso. La siguiente sería y la última sería la vida venidera. La meta final del pueblo de Dios y la realidad hacia los que se están moviendo todos los propósitos de Dios se conoce como un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque ahora en principio solo podemos lograr reflejos borrosos, podemos aventurar algunas afirmaciones acerca del destino del pueblo de Dios. El primer tema, y vamos a ver todo lo que sea como cuestión de una vida y la rayita en blanco. Vamos a ver un montón de temas sobre eso. Una vida corpórea. La nueva Tierra será evidentemente distinta a este mundo cuya forma actual está pues por desaparecer. En realidad el cielo y la tierra, como los conocemos, pasarán según Jesús. Sin embargo, el hecho de que la creación actual espera compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios implica cierto grado de continuidad entre la antigua y la nueva tierra. De manera similar, aunque nosotros mismos volveremos a ser polvos de la muerte, nuestra carne también descansará con esperanza. Y ahí viene la palabra de Píos, de esperanza también. No dejó, pero de ahí sale. Nos levantaremos del polvo de la tierra en los nuevos cuerpos resucitados e inmortales que Dios nos dará. En consecuencia, esperamos una vida en que nuestra existencia corpórea consciente continuará, aunque obviamente a un nuevo nivel y con muchos poderes nuevos y acrecentados. Luego sigue una vida social. Todas las descripciones bíblicas de la vida del mundo celestial son colectivas. Se percibe como una ciudad, un reino, un templo santo y una fiesta de bodas. La vida venidera es entonces interpretada mal cuando se la presenta como no puedo decir la palabra. Se la presenta como no puedo decirlo. Como un peregrinaje personal, solitario, hacia alguna visión exaltada de Dios. Es más bien el cumplimiento de todos los propósitos de Dios para sus criaturas, no menos en las relaciones mutuas. Los cielos nuevos y la nueva tierra, tendrán posibilidades insospechadas en nuestras relaciones sociales. Si tantos de los gozos reales y los placeres duraderos del presente se nos dan por medio de nuestros cónyuges y prójimos humanos, ¿cuánto más será en la sociedad de la gloria? De gloria. Una vida responsable. La base bíblica de esta afirmación es menos clara, pero uno o dos versículos sugieren que la vida venidera implicará notables responsabilidades nuevas. Por ejemplo, sus siervos lo adorarán. También hay otro de que seremos coherederos de Dios en la era venidera. La parábola en Lucas 19, 11, 26 evidentemente transmite la idea de que la responsabilidad en esta vida se traspasará a la nueva era. Y Pablo habla de santos destinados a juzgar al mundo y a las huestes angelicales. Una vida perfecta. En la nueva era, la humanidad llegará a la plenitud de vida para lo que fue originalmente creada. Encontraremos una relación perfecta con Dios, con nuestros prójimos, con nuestro ambiente y con nosotros mismos. Glorificaremos perfectamente a nuestro Hacedor y encontraremos la plena satisfacción final. Luego sigue una vida sin fin. El cambio en las condiciones de existencia con la venida de la nueva era implica también que se alterará la secuencia del tiempo. No podemos ni siquiera intuir lo que significará el tiempo en el mundo celestial. Ahora apenas comprendemos lo que podría ser la existencia eterna, pero creemos que al referirnos así a ella no la interpretamos mal, y en los demás podemos confiar en el amor y la infinitud de Dios. Una vida centrada en Dios seguiría. Esta es la principal característica de la vida venidera. Todo lo demás que podemos decir es secundario a esta realidad y surge de ella. La manifestación de Dios mismo, la sensación de estar como nunca antes en su presencia, caracterizará la nueva vida por encima de toda otra cosa. En consecuencia, el Señor mismo es el templo de la Nueva Jerusalén. Las escrituras se refieren a esto como ver a Dios cara a cara, o también lo veremos tal como es Él.
Ver y conocer a Dios es la esencia de la vida celestial, la fuente de toda felicidad. Dice Salmos 16, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Podemos estar seguros de que la suprema maravilla de nuestra experiencia en el reino celestial será la exploración interminable de la inexpresable belleza, majestad, amor, santidad, poder, gozo y gracia que es Dios mismo. Y aquí, colorín colorado, ya acabamos este tema. Ahí están los pasajes bíblicos, las preguntas para la gente que hace cuestionarios, bueno, devocionales también, y la bibliografía. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.